Y seguimos con nuestro cuarto invitado de hoy, invitado de lujo, yo diría que a lo grande, magistral. El último invitado del día de hoy para mí tiene un respeto significativo por ser una persona que nos maneja la actualidad política y económica de verdad muy actualizado, muy bien informado, y por eso digo que es mi invitado de lujo el día de hoy. Estoy hablando del señor Tomás Socias, quien vino, o sea, a pesar de que anda con una convalecencia producto de un reposo que estuvo por ahí muy bien, que definitivamente lo va a reactivar ahora más, pero aquí está cumpliendo, lo cual nos llena de bastante satisfacción que nuestros invitados vengan presencialmente a nuestros programas, a nuestras entrevistas, a nuestras conversaciones, porque de eso se trata también. Algo muy humano, y aquí está el señor Tomás Socias, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás tú, Vale? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Argel, y todo el equipo que tienes, que es muy bueno y hace posible esa, como decía Oscar Yar, esa vibración tuya en los programas, ¿no? Porque no hace falta hacer programas solo, sino vibrar. Y entonces, claro, con esas presentaciones, yo le quiero decir a todos los que me están oyendo, sencillamente, que para trabajar la realidad, ahí me tocó, mejor dicho, trabajar la realidad en la vida, de este tipo de realidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo que pasa dentro de unos segundos es otra cosa. No sabemos. Aquí y ahora me costó muchísimo. Yo creo que a muchas personas les cuesta, ¿no? Incluso hablar inmediato de las cosas. Y eso me llevó a que unos informes que yo hacía y unas explicaciones y gráficos y encuestas no tuvieran vigencia. Prácticamente ante más de 100 informes hoy de muchas páginas que hay. Y entonces los presidentes de las empresas y los embajadores sobre todo me dijeron, es necesario algo que dé la foto, y me dijeron la palabra foto del momento, sin opinar. O sea, la foto y sin opinar, eso es lo que vamos a hacer hoy. La foto sin opinar. Pero había dos cosas. ¿Quién tiene información? ¿De dónde se saca la información en Venezuela? Porque en esa época no se daba información. Entonces me tocaron dos cosas. La responsabilidad de haber estado de ministro en una oportunidad me abrió mucho las puertas con los ministros de hace unos años. Entonces yo fui a pedir información diciéndole, ustedes van a salir de ministro y van a necesitar pedir favores. Y me han dado muy buena información. Pero el otro punto era Estados Unidos, porque Venezuela no se puede hace meses hablar de ella sin saber lo que está pasando en Washington. Y la ida para allá reiterada por dos hijos que tengo y un embajador de Estados Unidos aquí, hoy se puede decir, primicia para ti, porque antes no era fácil decir esto. Un embajador me llevó alrededor de Washington, viendo yo cubierto todos mis gastos y todo, simplemente, y me dijo que repitiera lo que la foto me daba en ese momento, que era, no hay cambio de gobierno en Venezuela, no es posible un cambio de gobierno, no es posible una explosión social en el país y no hay crisis militar. Y eso lo tuve que repetir en el centro de Washington, exponiéndome, porque sectores de la oposición, y lo puedo decir contigo de una manera muy clara, sectores de la oposición que habían hecho de su carrera política casi un escenario, iban para allá y les decían que las cosas iban a modificar en unos meses con una sublevación militar o con una revuelta social. Y recibían, los alojaban, le pagaban todos los gastos y pedían algo para su trabajo. O sea que su trabajo lamentablemente, y no critico esa parte porque es una profesión para ser político hoy en día, todos los gastos que tienen las personas, pero se desenfocaron en la realidad. Así que contigo foto del momento para tratar de darle a todo ese país que te oye en una audiencia grandísima que tú tienes y en tu lenguaje y en tu vibración, darle la foto del momento que lo saca un poco de esas redes sociales que a veces distorsiona. Distorsiona completamente, sobre todo cuando no es fidedigna, de fuentes confiables. Tomás, antes de entrar en materia, danos una breve reseña. Sé que es muy amplia tu experiencia, tu background, tu currículum, pero el señor aquí presente, mi invitado, ministro de Estado, fue ministro de Industria y Comercio, en aquel momento se llamaba Fomento, pero ya eso pasó y es lo que decimos hoy, un ministro de Industria y Comercio, ¿bajo la presidencia de quién? Por favor, recuérdanos eso. Tú mismo me
que además está pendiente una cosa que se llama los tomatazos. De Que Tomás. Argenis ha creído, porque fíjense, después que terminemos este programa, escríbenos, tú tienes tus redes ahí, la mía es @TomásOcías_oficial, Oficial. ¿no? Escríbanme por ahí para decir lo que están de acuerdo, porque estamos pensando ir periódicamente con algo que se llame los tomatazos, que es estas fotos, pero dadas en 2 líneas. Por ejemplo, la foto más impresionante de Estados Unidos hoy, en estos momentos con Venezuela, es que Estados Unidos tuvo que mover los últimos días muchas cosas y vino todo el proceso de diálogo que se estableció, pero hubo que mover. Las cosas todo estaba muy tranquilo con el petróleo. Bueno, eso es un tomatazo, bien dicho. Y el otro tomatazo es interesante porque la reunión con la presidenta encargada, igual que el tema económico que lo vamos a hablar, perdón, con la presidenta de la Asamblea del 15. Y después del ahorro energético, aquí seguimos con nuestro amigo Tomás Ocía. Te quedaste en los tomatazos de Entonces, Tomás. ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Venezuela para que hubiera existido una reunión donde, fíjense bien, se sentó el presidente de la Asamblea y se sentó la actual y se sentó la expresidenta de la Asamblea del 15 que tenía juicios abiertos en el país? Cierto. ¿Qué pasó? Eso no fue así que... Bueno, eso lo van a ver en los tomatazos. Mientras tanto lo vamos a ver aquí. Pero de eso se trata los ¿Tú tomatazos. fuiste ministro con qué presidente? Tú quieres que yo haga un resumen, Por favor, del tema, pero vamos a ver así, pero solamente muy rápido para ustedes, que eso nos puede ayudar para la realidad. En los últimos años he tenido la responsabilidad de estar como analista económico y político. Lo estoy realizando es un tipo de trabajo, de un informe semanal que le han puesto muchos periodistas el nombre del informe Socias, semanal con la foto de la realidad. Y ese informe llega a los embajadores, los presidentes de los grupos más importantes del país, presidentes de empresas, ese informe es por suscripción, y sale para el mundo entero, para Washington. Eso tiene una circulación inmediata en ese momento de más de 3.000 dirigentes del mundo entero que tienen que ver con Venezuela. Eso he estado en los últimos años trabajando esta realidad. Pero ¿cómo viene ahí lo más rápido que les puedo decir? Me había tocado ser cuando el presidente Velázquez en la transición, algo parecido al nombre que hay ahora en la transición, la responsabilidad de ministro. Ese ministerio tenía la industria, el comercio, la superintendencia de seguro, inquilinato, o sea, los alquileres, otro tipo de áreas y organismos adscritos de las corporaciones del país. Por ejemplo, la Corporación de Fomento tenía, todo empresas del Estado adscritas, como sigue siendo ahora diferente, y entonces esa responsabilidad permitió entrar en lo que significa cómo se maneja un país, ¿no? Todo eso entre telones. Antes había tenido la responsabilidad de ser diputado en la Asamblea por un partido de oposición que me quiso, y que lo que hice fue, estando allá, tratar de unir un chavismo iniciando con una oposición que no podía prácticamente hablar por los enfrentamientos. Esos fueron muchos años de trabajo de diálogo. Y anteriormente había tenido la responsabilidad de presidir la Cámara de la Industria de Alimentos, Cavidea, que fue muy, muy fuerte en cuanto a mucha divulgación, en la Cámara de la Industria Farmacéutica. ¿CABEFAR o CIFAR? La medicina. CIFABE, donde estaban todas las empresas de medicinas en el país. Eso me llevó a 2 conocimientos que dan acceso a 2 cosas. Primero, a los presidentes del país, a los ministros que les interesan los alimentos y la medicina. Y segundo, a el país. El pueblo venezolano salta con los alimentos y con la medicina. Incluso los presidentes tienen que cuidarse de los alimentos y la medicina porque puede hacerles cambiar el gobierno.
y muchas otras responsabilidades, columnista del Nacional Universal por año. Y esas responsabilidades fueron las que me llevaron al toque de la realidad que tenemos hoy. Y eso te ha dado la credibilidad de la que gozas hoy por hoy, esas referencias, ese trabajo, ese transitar por estos definitivamente órganos de toma de decisiones gubernamentales, pero también gremiales. Es lo que te ha hecho que tengas el nombre que tienes hoy por hoy, Tomás, y la credibilidad. Tus fuentes son, bueno, el secreto mejor guardado son tus fuentes, las que te dan tantas informaciones, información veraz, fidedigna y oportuna. Yo soy fiel lector, consumidor de ese informe Socias y definitivamente sin desperdicio. Ahora sí, entonces vamos al grano. ¿Cómo está el país hoy, 17 de agosto? Mire, se volvió a ir la luz, pero volvió. Vamos y venimos. A ver, danos sí tu gran tomatazo. Sí, la foto revela, déjeme primero empezar, y me permite quienes nos están escuchando empezar por la visión de Estados Unidos, para no decir la nuestra. ¿Qué piensan en Washington hoy? Quiero decirle a ustedes que la información de Washington no se puede trabajar solamente con la información que se desprende. Hay que saber lo que está pasando en la Casa Blanca. Fíjense lo que les digo, ¿no? No basta las noticias para saber lo que pasa en la Casa Blanca es bastante difícil para un venezolano. Pero Venezuela se quedó para Estados Unidos sin información cuando no tenía embajada. Y entonces los asesores de Trump del primer gobierno, igual que los de Biden y para atrás, asesores y consejeros, empezaron a contactar a Venezuela y llamar para preguntar. Una de esas personas me tocó ser a mí, desde el punto de vista de que ellos necesitaban información veraz, no la encontraban fácilmente porque el venezolano periodista o el venezolano normal de la información estaba apasionado de un lado o del otro y necesitaban la realidad un poco de las cosas por un lado y por otro lado la cierta fuente confiable. Y ese es el lado de Washington, consejeros y asesores que llaman todavía para preguntar sobre Venezuela y que uno puede tener alguna información adicional. Por ejemplo, Trump se empeñó en el día de ayer, entre ayer y hoy, en llamar al edificio que le puso su nombre, el Centro Trump, ¿no? Trump Tower. Y hubo una reunión de junta directiva hoy, y eso está pasando, donde la junta directiva ratificó que ese edificio, el Centro Trump, ¿cómo se llama? Bueno, tenía otro nombre antes, pero ahora se llama, con la división de hoy, el Centro Trump. Eso es noticia, eso va a salir, pues está saliendo o va a salir. Entonces, esa colisión tan rápida con la información alrededor de la Casa Blanca es una gran... Entonces, la información, yo creo que en Washington más importante es que después del 3 de enero había como un interés del presidente Trump solamente en recibir el petróleo. De suyo, estamos llegando a 1.300.000 y algo barriles de petróleo diario, ayer y hoy, ¿no? En Venezuela, confirmado por supuesto por las cifras de la OPEP, certificados por cifras que se llaman extra información, pero que aparecen registradas en la OPEP del registro de producción de los países. Ese petróleo es incluso, señalan algunos de los asesores o consejeros del Trump, venezolano este año le ha permitido estar en guerra al presidente Trump con varios países. La guerra de Irán se sostiene prácticamente por el petróleo venezolano. ¿Qué quiere decir esto? Que el petróleo venezolano, después de enero, que ha ido para allá, ha ayudado a elevar las reservas petroleras de Estados Unidos o energéticas, pero al mismo tiempo nivelar el precio de la gasolina, ¿no? Y otras fuentes de energía
lo cual hay que tener petróleo para iniciar una guerra. Políticamente es un acierto claro. Entonces, sí, Trump. Por supuesto, Trump tiene en sus manos, tiene en estos momentos lo que significa el manejo del petróleo venezolano. Y esta información es tan fuerte que Venezuela no puede negociar petróleo con ningún país sin autorización de Estados Unidos. Toda la producción petrolera se la lleva a Estados Unidos y la paga Estados Unidos a precios del petróleo internacional, que antes la pagaba a descuento. No se devuelve todo exactamente por una serie de temas que después explicaremos. Pero esos ingresos del petróleo a Venezuela le significan para el día de hoy 2.500 millones de dólares de ingresos en el mes de agosto, o sea, para finales del mes. Entonces esto le ha dado unos beneficios a Trump, el presidente Trump, de importancia. Hay quienes señalan que las guerras últimas han sido posibles por el aumento de las reservas de petróleo y energía de Estados Unidos, con la cual hubo fortaleza para seguir la guerra de Irán. Entonces, eso es, digamos, ese escenario de Washington, sí, de qué va a pasar con la guerra de Irán. Ya él prometió bombardear a Irán para compartir la información, pero bombardear Irán también significa riesgo cuando tienen las elecciones de senadores y representantes para el mes de noviembre. Midterm, a ver, pensándose todavía. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son los escenarios posibles y cuál es la consecuencia para Venezuela? Sí, indudablemente, porque siguiendo allá con la información, Trump debe de estar pegado en estos momentos en cuanto al triunfo o la derrota de los representantes en la Cámara de Representantes. Y el Senado, los senadores lo ganaría otra vez. Fíjense lo delicado del tema de los representantes. Si los representantes, los diputados representantes, los representantes de estos estados llegan a ser mayoría para los demócratas, el presidente Trump empieza en la unión de los representantes con los senadores, en el Senado de Estados Unidos, donde se pasan las decisiones, puede tener unas dificultades. Se le digo cuáles son las dificultades: ser rechazado muchísimas de sus propuestas o incluso iniciarse un proceso de impeachment, que es de renuncia del presidente por cualquier razón. Así que es delicadísimo las elecciones de noviembre. Sí. Y hay quienes señalan en Venezuela que la estructura de gobierno actual, que evidentemente es tutelada por Estados Unidos, cualquiera que sea la palabra, aunque no vamos a utilizar esa, se ha alargado en muchas decisiones, esperando también cierta fortaleza o no de estas elecciones. Entonces tiene una conexión muy grande. Muy bien. Diálogo, estamos en un proceso de diálogo, definitivamente lo mencionaste, se reactivó la Asamblea 2015 con el gobierno a esta hora presidido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al parecer está dando buenos resultados. ¿Cuál es tu balance? ¿Okay? Sí, internamente había muchas presiones de Estados Unidos sobre la presidenta encargada. La presidenta encargada, como Estados Unidos, el presidente Trump tuvo un triunfo, señalan en Estados Unidos, el 3 de enero, tiene una fuerza importante en Venezuela en estos momentos. Tómalo como ustedes quieran. Entonces, ejerce una fuerza importante en las decisiones de la presidenta encargada, que no quería una guerra tampoco, y de los colaboradores inmediatos. La presidenta encargada y los colaboradores inmediatos cercanos de ella están a su vez colaborando con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, en términos prácticos e importantes, que era necesario acelerar
el proceso político. El económico iba con el petróleo, ahora viene incluso empresas americanas para la energía y debe empezar a mejorar a partir del mes de octubre, aunque sea 15% hasta diciembre. Después hablamos de eso. Y en materia económica, pero en materia política. En materia política, el 70% del país está molesto en este momento con la estructura que hay. La presidenta encargada probablemente, estoy dando información, en ningún momento ni Argenis, ni todos los que me están escuchando, ni yo, estamos haciendo solidaridad ni comentarios sobre esto, es la realidad. Y la realidad es que probablemente la presidenta encargada no tiene una aceptación de más del 58%, no tiene una aceptación de más del 58% del país. Entonces, el Ejecutivo también se siente débil ante una relación muy fuerte de Estados Unidos, donde debe en cierta manera, llevar adelante el tema político. Ante las presiones de Estados Unidos, llámenle como ustedes quieren, el diálogo de Estados Unidos, Estados Unidos dijo que iba a acudir a la presidenta de la Asamblea Nacional del 15, que queda como legal porque Estados Unidos la reconoció. Igual pasó con la persona de Guaidó, pero ese liderazgo del presidente encargado se diluyó mucho, incluso en la aceptación de Venezuela. Sí quedó la Asamblea Nacional del 15, acude a algo que ellos han reconocido, que es la legalidad, la presidenta de la Asamblea del 15, y lo difícil era hablar con el Ejecutivo aquí para que se produjera el diálogo. Hablaron con la presidenta encargada, quien dio las instrucciones, y se produce algo inexplicable en la vida política del país. Se sienta la presidenta de la Asamblea Nacional del 15 junto al presidente actual de la Asamblea Nacional. Ese hecho es el hecho más grande que ha ocurrido después del 3 de enero. Sí, sí. Ojo. Políticamente. Y económicamente. ¿Por qué económicamente? Ahora después regresamos. Pero ellos deciden empezar por un comunicado que hicieron, y no me meto en los detalles, sino el fondo. La idea es acelerar decisiones políticas y económicas. Por ejemplo, Venezuela ha crecido en materia económica con el petróleo y varias cosas más, pero el pueblo no está recibiendo los beneficios. El venezolano de a pie no tiene sueldo mínimo y está recibiendo los beneficios de todo eso que empezamos a hablar desde que empezó el programa. Entonces hay que entrarle a un tema que no es el tema político, que es el tema económico del país, sin el cual ese venezolano de a pie, que pesa muchísimo en aceptar o no un gobierno que tenga y que puede traer problemas, ese venezolano de a pie que no tiene sueldo mínimo y que está molesto, también necesita una serie de medidas económicas. Y eso primero empieza por ciertos acuerdos políticos, como el que ustedes hoy vieron, no lo voy a repetir, sí. Y ahora tiene que ver los temas económicos. Le doy otra premisa. El viernes pasado, el presidente de Fede Cámara, eso no ha salido por nada, oye, por ningún lado. Agradezcanselo a Argenis que le está dando. El presidente de Fede Cámara llamó a medio mundo porque quería reunirse con la presidenta de la Asamblea Nacional del 15 para decirle que los temas económicos están pendientes. ¿Cuáles son los temas económicos? El sueldo mínimo, ¿no? El empleo en Venezuela, que no se está utilizando al sector privado para la generación de empleo, el tema de los impuestos, el tema de las importaciones y varios temas en el camino. La fue a ver y se produjo esa reunión también histórica entre el presidente de Fede Cámara, diciéndole que el tema económico había que acelerarlo en las conversaciones. Eso fue el viernes, en la noche. Felipe Capozolo. Felipe Capozolo, presidente de Fede Cámara. Con todo esto, Tomás, ya en tiempo... Y paralelo a eso, el presidente de Comercio, Gregorio Rodríguez, había pedido, sin estar hablando en general, sino concreto, había pedido 5 medidas concretas a la presidenta encargada, y una sola que todavía no ha tenido respuesta. Las empresas, las fábricas del país
el comercio y los servicios piden saber a qué horas se le va a cortar la luz. O sea, cortes programados de la energía que está hundiendo a todo el interior del país con más de 6 horas a veces sin luz. Bueno, esa petición de los dos presidentes, digamos, de que el tema económico hay que sentarlo en la mesa, va a llevar en las próximas reuniones a que el tema económico se ponga otra vez sobre la mesa. Como debería ser, que es lo que esperamos, no como empresarios, no como comerciantes, sino más bien como ciudadanos, porque como bien dice, todavía no hemos visto el impacto de la renta petrolera, los petrodólares, como decía en tus tiempos, para la común de la población. Bueno, en tu tiempo también, porque los dos somos jóvenes, digamos, somos dos personas de un nuevo proceso del país. Y estoy viendo antiguos dirigentes políticos, económicos, sociales, volviendo a la palestra. Definitivamente hay que volver a las buenas prácticas. Aquello que se detuvo, tal vez es la hora de oro de retomarlo. Y ya concluyendo, Tomás... Pero espérate, como tú me preguntaste cómo estaba la situación en Venezuela, te dije algo de Washington, déjame decirte algo de aquí. A ver. Aquí, y le di varios datos al pueblo venezolano que nos está escuchando, vea los tomatazos que Argenis los está creando de Tomás, vea en los tomatazos, el tema económico es el que tiene angustiado a la presidenta encargada y al Ejecutivo Nacional porque no se le ha podido dar respuesta. No nos metamos en ese detalle porque no tenemos tiempo, hay que hacer un sueldo básico, hay que reducir la administración pública para hacer un sueldo básico, porque el gobierno no tiene dinero, hay 60 y pico de ministerios, la administración pública hay que reducirla y además de eso hay más de 1.000 empresas del Estado, de las cuales el 80% no da beneficio. Todo ese aparataje hay que reducirlo para poder crear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vea los tomatazos de Tomás o el programa de Argenis en los próximos días. Para concluir con broche de oro, Tomás, ¿eres optimista? ¿Tú te alineas con esa famosa frase de Teodoro Pekov, estamos mal pero vamos bien? Sí, tú en ese mundo medio político que has transitado, político en tu vida, de tantas experiencias empresariales, incluso pisando el área económica y ahora en el mundo de la opinión pública, has tenido la misma disyuntiva que tienen todos los venezolanos ahora. ¿Qué uno hace con lo que está pasando en estos momentos? Porque hay mucha molestia. Bueno, fíjense, yo me inclino al optimismo. ¿Por qué? Porque todos o casi todos los presidentes de empresas, grupos económicos, embajadores, están optimistas con Venezuela. O sea, optimismo entendido porque los próximos meses va a haber mejoras importantes, no solo en el área política, que todo el mundo está desesperado por ver una decisión, por ejemplo, sobre las elecciones o algo así, sino además de eso, sobre el tema económico. Y esto hace que en mi posición, por encima de todo lo que quiero decir, y violando la norma de que generalmente no opine, porque traslado información, y ese es mi trabajo real, sea un sentimiento de optimismo que refleja la realidad del país. Entonces comulgamos con Teodoro. Estamos mal, pero vamos bien. De todo hay muchas yo diría que estamos muy mal, pero estamos empezando a estar un poco mejor, de bien. Gran conclusión para esta gran entrevista con el señor, una persona de verdad que goza de toda mi admiración, Tomás Socía, quien estuvo con nosotros el día de hoy y a quien vamos a pedirle un mensaje final para despedir este programazo del día de hoy, 17 de agosto. Yo no voy a hacer igual que el presidente de Estados Unidos, porque claro, diciéndole que está feliz con Venezuela. Tampoco les voy a decir nada en relación con pedirles paciencia en medio de lo que está pasando y menos con la luz, o diciendo que el niño mayor o el niño grande o el niño como se llame es responsable de muchas cosas. A partir del 3 de enero Venezuela cambió, porque hay un tema muy sencillo que no me hace meternos en política ni nada y que nos da optimismo, porque Venezuela empieza a tener como una meta y un camino. En el área económica, quédense nada más con lo del petróleo, y en el área política vienen soluciones a esa gran molestia que tiene la población con el tema político, que son mejoras
para el pueblo en concreto. Que usted pueda pedir financiamiento de nuevo para comprarse un carro, una cocina, un aire acondicionado. Ese tipo de solución que es tan importante, que tiene que ver con una decisión de lo que se llama el encaje legal, esa hay que tomarla. Entonces, realmente mucha fe de lo que estamos haciendo, de lo que el país entero en este proceso en Venezuela. Tomás Social López con nosotros el día de hoy, analista económico, político, pero versado en muchísimas otras materias. Aquí nos dio unas perlas. Desde hoy las acuñamos, los tomatazos de Tomás. Suena un poquito feo publicitariamente y dado tu investidura, Tomás, pero vamos a ver cómo le adecuamos eso, porque de verdad la información de valor que maneja el señor Tomás de verdad es invaluable. Así que tenemos que ver cómo organizamos esto para que nos acompañe siempre, Tomás, con tus grandes contenidos, tus tuazos, que aquí lo vamos a llevar tomatazos, porque definitivamente se pierden de vista el poder que tiene. Gracias por estar con nosotros y de esta manera despedimos el programa de hoy. Franquicias en Venezuela culmina solo por hoy, 17 de agosto, su programación semanal para vernos la próxima semana, Dios mediante, y con la puntualidad y organización que nos caracteriza. Estuvimos en la producción Storytelling Pedro Pablo Carreño, en la asistencia de producción Charín Mogollón, en el diseño gráfico Constanza Gamarra, en la producción ejecutiva quien les habló, Argenis Carpio, @Argenis Carpio. Recordemos que salimos todos los lunes de 1 a 3 p.m. por acá, por nuestro canal de Instagram, la fuente de Instagram, Instagram Live. Después, oportunamente, lo subimos a nuestro canal de YouTube. Nuestros patrocinantes, Más que Seguridad, asesoramiento, acompañamiento tecnológico integral, infraestructura de hardware, licenciamiento de software, soluciones de software libre y de cloud. Seguridad informática, eso es importantísimo. El señor Rafael Núñez, nuestro amigo y aliado. Tenemos también a Protecno Network, te conectamos con el mundo fibra óptica e inalámbrico. Tenemos también a InfoPost, software en el punto de venta y basado en la nube. Recomendamos ampliamente el sistema de InfoPost porque está dando buenos resultados con nuestro ecosistema de la franquicia. Crow, firma internacional de auditoría y consultoría outsourcing, asesoría legal y tributaria, decisiones inteligentes, valor duradero, y nuestra firma de consultoría Franquiciólogos Consultores, Somos Expansión. Señores, nos vemos Dios mediante el próximo lunes. Que siga la expansión.